Muy bien, vamos a empezar un nuevo tema, costo y presupuesto de la obra, ¿ya? Es bien importante saber el costo y el presupuesto. La idea de hacer un presupuesto básicamente es tener una idea cabal de cuánto va a costar la obra. Por lo general, cuando se va a iniciar un trabajo, eh, es importante saber si se tiene los recursos suficientes como para poder empezar y también acabar los trabajos que tienen que ver con la construcción. Así que es muy importante que hablemos de un costo y un presupuesto, ¿sí? Bien, entonces hay algunas cosas que forman parte de un presupuesto. Un presupuesto más o menos nos da una idea muy cercana de cuánto puede costar la construcción, y el costo es la cantidad real, ¿sí? Que ha costado. Podemos tener un presupuesto, pero nunca va a ser igual al costo real. Siempre va a haber algunas variaciones. En el mejor de los casos se puede ahorrar, nos puede salir menos de lo que se ha presupuestado, pero por lo general suele salir un poco más. Entonces, para poder hacer gestiones de financiamiento y demás cosas, es necesario tener una idea del costo y ver el presupuesto que se tiene disponible para la realización de la obra, ¿no? Bien, esto se hace de forma ordenada. Se utiliza algunos términos como precio unitario, ¿ya? La obra, el costo se divide por diferentes actividades, y a cada una de esas actividades las denominamos ítems. Entonces, cada ítem tiene un costo unitario. Y para saber el costo total de cierto trabajo, multiplicamos el costo unitario del ítem por el volumen de obra, ¿sí? El volumen de obra se refiere a las cantidades. Bueno, cuando ustedes han hecho la primera parte de su trabajo, yo les he pedido que busquen proyectos que superen los 500,000, ¿sí? Y para eso se han tenido que fijar los volúmenes de obra, ¿sí? Perdón, se han tenido que fijar el costo referencial. Costo referencial tenía que superar los 500,000, y ustedes se han debido fijar que más adelante aparecen los volúmenes de obra, ¿sí? Esos volúmenes de obra son cantidades, las diferentes actividades o los ítems que forman parte del proyecto. Algunos tienen hartos ítems y otros poquitos. La idea es sacar el costo unitario de cada ítem, multiplicarlo por esos volúmenes en los lugares que correspondan, y así podemos sacar el costo total de la obra. Es probable que varios de ustedes ya conozcan, ¿no?, cómo se hace este trabajo del asunto de los precios unitarios, ¿sí? Pero vamos a utilizar programas. Por lo general, algunos en el pasado utilizaban el Excel, pero nosotros vamos a empezar a utilizar programas, ¿no?, que nos van a ayudar. Para obtener estos volúmenes, es necesario realizar los conocidos cómputos métricos. Entonces, los cómputos métricos son mediciones que las hacemos en campo, ¿sí? Y eso nos da una idea de la cantidad de volúmenes. Hablemos acerca de los cómputos métricos. El objetivo del cómputo métrico es establecer el costo de una obra. También nos ayuda a determinar la cantidad de material que se va a requerir, y con eso podemos establecer los volúmenes de obra y ver cómo lo vamos a financiar. Hay un término que se utiliza en la construcción que se llama cubicaje, ¿ya? Cubicaje. Entonces, el cubicaje
se refiere cuando uno empieza a estimar o a calcular la cantidad de un volumen. Por ejemplo, voy a vaciar una losa, ya una losa que se ha armado, está lista, y se va a comprar hormigón. Entonces yo necesito saber cuánto hormigón voy a pedir, porque cuando voy a comprar hormigón, lo primero que me va a preguntar es qué cantidad está buscando. Entonces, para tener una idea de esa cantidad, tengo que cubicar. Así que voy a ir a la obra y voy a empezar a medir el largo, el ancho, el espesor de la losa, restar las vigas, plastoformos, sumar las áreas de las columnas, de las vigas y todo eso. Y hacer restas y sumas. Y así voy a poder sacar el volumen. Ya el volumen de vacíos que tiene la losa. Y eso tengo que multiplicarlo por un porcentaje. Por lo general se lo multiplica por el 10 o al 15%. Eso se debe al asunto de esponjamiento. Porque cuando voy a vibrar, el hormigón se va a disminuir de tamaño. ¿Ya? Y también hay desperdicio, ¿no? Pérdida. Siempre que se vacía hormigón, siempre se cae al suelo, no entra bien, o se sale por algún agujero, cierta parte. Esto es una pequeña pérdida de hasta un 1%. Así que, si digamos he calculado 20 cubos, lo voy a multiplicar por 1.1 o 1.2. Mejor por 1.1, y así voy a tener la cantidad de hormigón que necesito. ¿Sí? Así que a eso se refiere el término cubicaje. Y cuando hago cómputos métricos, hago el cubicaje de diferentes actividades. Hay algunas actividades que se miden de acuerdo a tipos de unidades, ¿ya? Para poder sacar estas cantidades, necesariamente tengo que estudiar la documentación y las especificaciones técnicas del trabajo. Por ejemplo, si voy a calcular volumen de concreto, ¿qué unidad voy a utilizar? ¿En qué unidades voy a utilizar eso, el volumen de concreto? A ver, ¿qué dirían ustedes? El concreto o el hormigón, ¿qué unidades se utiliza? Metro cúbico. Eso. ¿Qué otras cosas mido en metros cúbicos? Aparte del concreto. Podría ser la arena, podría ser la grava, podría ser material de relleno, material de compactación, ¿no? En metro lineal podría medir los cordones de acera, ¿sí? En metro cuadrado podría medir el piso de cerámica, ¿no? Revestimiento cerámica. Podría medir reboque de yeso, reboque de cemento. Cielo falso, podría medirlo en metro cuadrado, ¿sí? Hay también unidades como de pieza. Por ejemplo, podrían ser la instalación de un sanitario, de un lavaplatos, lavamanos o de un accesorio especial. Puede medirse por pieza. Entonces, los cómputos métricos son importantes. Hay que estudiar la documentación, hay que respetar los planos y se tiene que medir con exactitud. ¿Ya? Porque si nos pasamos un poquito o empezamos a tantear y sobredimensionamos, muchas veces la cantidad es elevada y eso genera un error y los precios pueden salir elevados debido a eso. Bien. Entonces hay diferentes formas de realizar estos cómputos, ¿no?
Bien, entonces, primero hay que estudiar, ¿no? Los planos y las especificaciones técnicas que aparecen en el proyecto, ¿sí? Luego, se tienen que medir estos en el lugar de la obra o con planos, ¿ya? Y también se tienen que empezar a efectuar por orden constructivo. Primero, por ejemplo, se hace la excavación. Luego se hace el vaciado de la capa pobre. Luego se hace el armado de fierro. Luego se vacía la fundación, luego se vacía la columna y en ese orden. Cuando hacemos de forma ordenada, pocas veces podemos equivocarnos. Pero si no lo hacemos de esa forma, podríamos olvidarnos algunas actividades. Así que es importante tener en cuenta los cómputos métricos. Hablemos acerca del presupuesto de la obra, ¿sí? Entonces, el presupuesto es una predicción monetaria, ¿ya? Para ver cuánto más o menos puede costar una obra. Es un cálculo aproximado del costo, no exacto. Y bueno, siempre se expresa en cifras de dinero. En algunos casos, hasta se puede utilizar una conversión a dólares, ¿ya? Pero por lo general, se utiliza en la moneda local, ¿no? Bien. Entonces, hay ciertos análisis que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Para efectuar los cómputos métricos y el presupuesto. Primero es el análisis geométrico. El análisis geométrico consiste en estudiar los planos y contar los elementos de acuerdo a sus unidades según las dimensiones y especificaciones de los planos, ¿ya? Otro es el análisis estratégico. Ahí tiene que ver la forma que se ejecutará. A ver, yo les pregunto algo. El metro cuadrado de muro de ladrillo, por lo general, cuesta 22 a 25 bolivianos. Ya, ese es su costo. Pero si es en el tercer piso, ¿será lo mismo el costo? ¿También 22 o 25? O si es revoque de cemento, ¿será igual el costo? Si es en el tercer o cuarto piso y exterior todavía. ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Si voy a hacer un revoque de pared de cemento en el primer piso, a lo mucho necesito, aparte del material, algunos turriles y una tabla, ¿no? Para hacer el trabajo. Pero si va a ser en el segundo o tercer piso el revoque, o cuarto incluso, ya no necesito turriles ni tabla, ¿no? ¿Qué tendría que necesitar para hacer el trabajo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué se necesitaría para hacer este trabajo arriba? A ver qué dicen. ¿Qué dices tú, Oliver?
necesitaría andamios, jóvenes. ¿Ya? El trabajo es el mismo, pero necesitaría utilizar andamios para subir arriba. Y esos andamios tienen un costo adicional, ¿sí? Porque hay que alquilarlos y demás. Así que en el precio tendría que incluir el alquiler de los andamios. O sea que, por ejemplo, si abajo cuesta hacer 18 pesos, arriba tendría que costar entre 20 a 25, ¿no? Por el asunto de los andamios. También hay que ver el entorno, ¿ya? Puede que no haya disponibilidad de ciertos recursos o materiales y puedan ser de difícil acceso. Así que también el costo tendría que estar implicado en eso, ¿ya? Entonces hay que ver no solamente la cantidad, sino también el costo y cómo se va a hacer. Puede ser de que sea una construcción que tenga muchas esquinas y aristas. Entonces el albañil, si bien yo lo calculo por metro cuadrado el revoque de yeso, pero debido a las esquinas y a las aristas, eso incrementa el precio. Me cobran aparte de las aristas y de las esquinas. Así que tendría que tener algún precio unitario que incluya la construcción de esquinas y aristas. ¿Ya? Eso puede encarecer más las cosas. Entonces hay que ver también el entorno, ¿no? Cómo está construido, si es de difícil acceso. Tal vez es una caseta para un pozo, pero o una caseta para una obra de toma de agua potable, pero esta caseta está en el cerro, ¿no? Arriba, un lugar donde no vive nadie. Entonces, llevar materiales hasta ahí y sobre todo construir es complicado. Así que los costos también tendrían que estar de acuerdo a eso. Bien. Entonces, el presupuesto por lo general es aproximado, sirve para un solo trabajo y también es temporal, ¿sí? Es decir, que tiene ciertos límites de tiempo de vigencia porque los precios pueden variar y las circunstancias. Bien. Vamos a ver la elaboración de presupuesto. Es importante tener un listado de precios básicos de referencia, porque tengo que basarme en los precios que tiene la Cámara de Construcción, porque no pueden ser tampoco ni muy bajos, pero tampoco muy altos. Así que tengo que tener precios básicos y en base a esos ir ajustando a las características particulares de la obra. Para eso se hace un análisis de precios unitarios, que es una planilla donde están todos los precios que corresponden a una obra. Vamos a ver eso más adelante. Después está el presupuesto, se divide por capítulos. Eso quiere decir que dentro de la ejecución de una obra hay diferentes etapas. Por ejemplo, hay la etapa de las obras preliminares. Dentro de las obras preliminares podría estar desmonte, limpieza o demolición o retiro de escombros. ¿Sí? Tal vez es un lugar donde hay mucha maleza, hay que hacer un desbroce, desmalezar, o tal vez hay árboles, hay que también limpiar todo eso, ¿no? Porque si no, no se puede construir. O a veces es una construcción ya vieja que hay que retirar para construir una construcción nueva. Entonces ahí es demolición y retiro de escombros. Eso podría ser ítems preliminares. También hay que instalar las faenas, construir depósitos y lugares también para el personal. La segunda etapa quizás podría ser trazado y replanteo. Podría incluir un estudio topográfico, podría tener el trazado y replanteo. Y otro ítem o otro grupo de trabajo podría ser la excavación. Si va a ser un alcantarillado, podría haber un trabajo de instalación
de provisión e instalación de tubo, y podría haber otro grupo de trabajo que tiene que ver con relleno y compactado. O sea que la obra se puede dividir por capítulos, por etapas constructivas, y cada etapa constructiva tiene sus diferentes ítems. Esa es la forma de elaborar, ¿no? Entonces, dentro de estos precios unitarios hay categorías. Por ejemplo, están los materiales que se van a utilizar, la mano de obra, se refiere si se necesitan albañiles, peón, ayudante o qué otro tipo de afinidad se necesita. El equipo que se va a utilizar puede ser mezcladora, retroexcavadora, cortadora, vibradora y lo que corresponda. Gastos generales es un porcentaje de todo que ayuda a algunos gastos adicionales que tienen que ver con transporte o administración. Finalmente vienen los costos directos e indirectos. Los costos directos son costos que sean conocidos, pero los costos indirectos se refieren a costos que no se pueden determinar rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, costo directo tiene que ver con cosas como, por ejemplo, los costos de los materiales y de la mano de obra. Y los costos indirectos podrían ser los impuestos que hay que pagar. Aunque tú no estás ejecutando, bueno, no estás pensando en un costo indirecto, pero sí, por el hecho de tener movimiento económico, tienes que pagar impuestos. El impuesto a las transacciones y el impuesto IVA. A eso se refiere un costo indirecto, ¿sí? Y también está el asunto de los gastos generales, es otro costo indirecto. Mientras el costo directo se refiere a los materiales y a la mano de obra que tienes que pagar al contado, ¿sí? Eso vamos a ver un poquito más adelante. Todo presupuesto también tiene que tener una fecha. Bien, a veces el presupuesto se puede ajustar o modificar, ¿no? Eso se debe a que los planos han cambiado. Se pueden hacer pequeñas modificaciones a fin de darle otra dirección, ¿sí? Darle otra dirección al proyecto. También las especificaciones podrían cambiar. Quizás se requieren otro tipo de materiales más específicos que cuestan diferente. Entonces podría cambiar. O también podría haber alteraciones en el programa de trabajo. En el asunto de organización, contratación, pudieran haber fallas en la construcción. Y si es que se da ese caso, hay una falla, muchas veces el constructor es el que tiene que arreglar y corre por su cuenta. Ya no es dinero que le devuelven, simplemente es dinero que él se gasta, ¿no? Primero, lo que ha hecho mal no se paga. Dos, tiene que volver a hacer y recién se le puede pagar de lo que cuesta hacer eso, pero ya no de los gastos implicados por volver a hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, eso podría ocasionar una modificación en el presupuesto y la fluctuación de precios. Puede dispararse lo que es el cemento, puede dispararse el acero u otro tipo de material necesario y hace de que los precios podrían cambiar. Esa es una posibilidad. Y también la economía inflatoria, ¿no? Bien, en los costos de la construcción están los materiales, mano de obra, equipo y herramientas, gastos generales, que se refiere a administración y a imprevistos, y los impuestos. ¿Ya? Aquí falta utilidad, ¿no? También. Fíjense, esto es importante. Los gastos generales también se conocen como costos indirectos. Están relacionados especialmente con el tiempo de ejecución e incluyen todos aquellos factores diferentes de los costos directos que afectan
la ejecución de la obra, incluyendo gastos administrativos, de mantenimiento, financieros, impuestos, pólizas, servicios públicos, comunicaciones, control técnico, campamentos, vías de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Cuando se elabora un presupuesto, se tiene que tomar en cuenta el calendario, ¿ya? Es decir, cuándo se terminará el análisis de precios unitarios y cuándo se tiene que terminar de elaborar los aspectos técnicos de la propuesta, ¿ya? Porque esto toma más tiempo. Hacer estos precios y precios unitarios es lo que más toma tiempo al realizar una propuesta. Y muchas veces no se entrega una propuesta porque esto se ha demorado bastante. Así que se tienen que hacer con bastante anticipación y cuidado y revisarlos atentamente. Bien, también se tiene que analizar el pliego de condiciones técnicas, ¿sí? Para ver qué es exactamente lo que se requiere y calcular el costo de eso que se requiere, ¿sí? También es importante las cotizaciones. Ya hay que cotizar cuánto cuesta para actualizar los precios. Y bueno, se tienen que considerar las condiciones impuestas, ¿no? En el lugar de trabajo. Bien. Entonces, por lo general, los precios van cambiando, así que hay que actualizarlos. Ya, eso es importante. Hablemos del costo directo. El costo directo del precio unitario de cada ítem debe incluir todos los costos en que se incurre para realizar cada actividad. En general, este costo directo está conformado por 3 componentes que dependen del tipo de ítem. Primero, materiales, mano de obra y maquinaria y equipo. Estos son los que forman parte del costo directo. ¿Ya? Materiales es lo que se va a utilizar. Los costos de materiales están de acuerdo al mercado. Y por unidad te tiene que calcular rendimiento. Por ejemplo, estamos hablando de realizar columnas de hormigón. Entre los materiales forman parte los clavos. Entonces, ¿qué cantidad de clavo voy a utilizar por metro cúbico de hormigón? Pues tengo que calcular. Puedo calcular y si encuentro la cantidad de clavos promedio que se utiliza por metro cúbico de hormigón, a eso lo llamo cierto rendimiento. Por decir, pueden ser 1,5 kilos ya de clavos o 2 kilos por metro cúbico de hormigón. Entonces a eso lo conozco como el rendimiento, ¿sí? Entonces pudiera haber también otras cosas donde entra en juego el rendimiento. Si hablo acerca de los ladrillos Gambote, por metro cuadrado más o menos entran como 40 y tantos ladrillos, por decir 42 ladrillos. Entonces ese es el rendimiento, ¿no? Entonces por metro cuadrado, por decir, entran 42 ladrillos. O a veces entran 55, ¿no? Dependiendo del tamaño del ladrillo, si es el gambote largo o el gambote chico, si es el adobito y demás, ¿no? Hay diferentes tipos. Entonces, el rendimiento es importante. También, otra cosa que hay que tomar en cuenta, fíjense, aquí hay una idea de rendimientos. Para una dosificación 1, 2, 1, 3, 4, es una mezcla débil. Se pone de cemento 242, arena 54, grava 74, fierro 61, madera 40, clavos 0,2 y alambre 0,3. Entonces, estos rendimientos se pueden calcular por una parte debido a la experiencia y por otra se pueden hacer números.